En las montañas de uno de los países asiáticos se está construyendo en este momento un muro que es difícil de imaginar incluso en los planos de ingeniería. 335 metros de altura. Ninguna presa de este tipo en el mundo ha sido nunca más alta. Para su construcción se planea colocar 80 millones de metros cúbicos de materiales, perforar túneles, cambiar el cauce del río y realizar cientos de trabajos auxiliares sin los cuales el proyecto simplemente no podría existir. Y todo ello con un presupuesto de más de 6.000 millones de dólares. A simple vista, este proyecto es un triunfo absoluto de la ingeniería. Pero esta pared no se encuentra simplemente en las montañas. Se encuentra en un río del que dependen casi por completo los países situados río abajo. Y mientras en la parte superior crece la presa más alta del mundo, en la parte inferior se plantea cada vez más la misma pregunta. ¿Cómo sobrevivirán las personas cuando finalice el proyecto? La cruda realidad. A mediados del siglo pasado, en la Unión Soviética, comenzó a gestarse una idea verdaderamente obsesiva. Era necesario abastecer de energía a Asia Central. No solo electricidad, sino una enorme cantidad, suficiente para la industria, las ciudades y el futuro crecimiento de las repúblicas. La solución se encontró rápidamente. Se trataba del río Vash, que nace en Kirguistán y atraviesa todo Tayikistán. Corriente rápida, fuertes desniveles, estrecho valle montañoso, las condiciones ideales para una gigantesca central hidroeléctrica. Fue aquí donde se decidió construir la central hidroeléctrica de Rogun, elemento clave de toda una cascada de presas que debía convertirse en la columna vertebral energética de la región. En 1965 estaba listo el esquema técnico. El proyecto no se quedó en el cajón. La central era realmente necesaria, por lo que en 1976 pasó de los planos a la construcción. Los primeros años fueron modestos, pero fue entonces cuando se sentaron las bases. El final de la década de 1970 y el comienzo de la de 1980 transcurrieron bajo el signo de la preparación. Se construyeron carreteras para camiones pesados en las montañas y se tendieron líneas de comunicación y suministro eléctrico temporal. Se construyeron presas temporales que permitían controlar el río y túneles que se adentraban profundamente en las rocas. Bajo tierra, capa tras capa, se formaban las futuras salas de máquinas y transformadores. A finales de la década de 1980, Rogun ya era un complejo organismo de ingeniería, pero le faltaba el elemento principal, la presa. Y entonces llegó 1991, que dividió la historia del proyecto en antes y después. La desintegración de la Unión Soviética fue una catástrofe para Rogun. Desapareció el dinero, se detuvieron los suministros y se derrumbó el sistema de gestión, en el que cada detalle formaba parte de un mecanismo global. La independiente Tayikistán heredó una construcción diseñada para las capacidades de toda una superpotencia. Simplemente no había con qué continuar los trabajos a la misma escalera. Ya en 1992, a la crisis económica se sumó la guerra civil. La obra quedó desierta, la financiación desapareció. Los equipos de ingenieros se disolvieron y los especialistas se marcharon para salvar a sus familias y sus carreras. Parecía que la historia podía terminar ahí, pero intervino la naturaleza. En 1993, una fuerte crecida azotó la obra, destruyó las presas temporales y las estructuras de acceso. El agua irrumpió en las instalaciones auxiliares e inundó parte de las galerías subterráneas. Todo lo que se había conseguido conservar en los años anteriores ahora requería una restauración, incluso antes de hablar de continuar con la construcción. En 1994, Tayikistán, junto con Rusia, intentó retomar el proyecto. Parecía que las antiguas relaciones podían volver a funcionar, pero el acuerdo se ahogó en disputas financieras y organizativas, y finalmente fue anulado por el Parlamento tayiko. ¿Se enterró definitivamente el proyecto? No. Este tipo de proyectos no desaparecen tan fácilmente. En la década de 2000, la empresa rusa Rusal regresó a Rogun. Un gran negocio, inversiones de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, promesas de terminar la construcción. Todo parecía convincente, pero las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre un parámetro clave, la altura de la presa. Cuando Tayikistán intentó hacer algo por su cuenta, tampoco salió nada. Y solo en 2016 el proyecto vivió otro regreso, esta vez con éxito. Los italianos saben lo que hacen. Podría parecer que Italia está muy lejos de Tayikistán. Sin embargo, es precisamente con este país con el que está ligado el nuevo destino de la central hidroeléctrica de Rogun. En 2016 apareció un contratista, la empresa italiana Salini Impregilo, hoy conocida como Webuild. A partir de ese momento, el proyecto entró realmente en una nueva fase. La primera pregunta era obvia: ¿cuánto cuesta? Solo la estructura principal de la presa se estima en 3.900 millones de dólares, y el presupuesto total de todas las obras es de unos 6.400 millones. Y no son cifras exageradas. La magnitud del proyecto es realmente colosal. La presa de Rogun es una estructura de piedra y tierra con un núcleo impermeable, diseñada para cerrar el río Vash. Y Webuild, junto con Tayikistán, se propusieron desde el principio batir un récord: 335 metros de altura. Ninguna presa de este tipo en el mundo ha alcanzado nunca una altura tan elevada. Tal altura significa una cosa:
enormes volúmenes de materiales. El proyecto prevé colocar 80 millones de metros cúbicos de piedra, grava y áridos. No es solo una montaña, es una forma geológica artificial. El embalse tampoco es cualquiera. Según el plan, su volumen será de 13 kilómetros cúbicos de agua, y la propia central hidroeléctrica de Rogun debería alcanzar una potencia instalada de unos 3.780 megavatios. Tras la reanudación del proyecto en 2016, los ingenieros de WeBuild comenzaron por lo más importante: negociar con el río. Se construyó una presa temporal de desagüe que desvió el caudal de Bash hacia túneles especialmente construidos para ello. El agua se fue y en lugar de la turbulenta corriente, apareció una base seca. La presa principal comenzó a crecer gradualmente, apoyándose en una base reforzada. A día de hoy, se han colocado alrededor de 13 millones de metros cúbicos de materiales en su cuerpo. De ellos, aproximadamente 3,5 millones de metros cúbicos corresponden al núcleo impermeable, un elemento clave que retiene el agua y convierte el terraplén en un sistema hidráulico operativo. Alrededor del núcleo, capa tras capa, se construye la masa principal. La presa crece lenta pero continuamente. En agosto de 2025, la estructura superó los 1.100 metros sobre el nivel del mar. Al final, debe alcanzar los 1.300 metros. Suena impresionante, pero hay que recordar que aún quedan por añadir 67 millones de metros cúbicos al cuerpo de la presa. El trabajo principal aún está por delante. Por eso, incluso según las estimaciones más optimistas, la construcción no terminará antes de 2035. Sin embargo, Tayikistán espera obtener los primeros beneficios, antes ya en 2029, cuando debe completarse la segunda fase y todas las turbinas previstas comiencen a funcionar. Pero no solo hay por delante un montón de obras, sino también un montón de problemas que pueden convertir la vida de los agricultores asiáticos en un infierno. El apocalipsis asiático. Ya hemos mencionado que el costo de la central hidroeléctrica de Rogun supera los 6.000 millones de dólares. Para China, Estados Unidos o incluso un estado como California, estas cantidades no parecen nada extraordinario. Pero en el caso de Tayikistán, se produce una fuerte disonancia. El PIB del país es de unos 9.000 a 10.000 millones de dólares. Por supuesto, Tayikistán no invierte directamente casi la mitad de su economía en un solo proyecto. La financiación proviene de fondos propios y créditos de organizaciones internacionales, así como de otras fuentes, y ese dinero tendrá que devolverse. Para un país con ese PIB, eso significa una cosa: la economía estará vinculada de hecho a un solo proyecto durante años. Ahora imagina el siguiente escenario. La construcción avanza, se gasta el dinero, se utilizan los recursos y luego se produce la destrucción. No por errores, sino por un terremoto, que en esta región no es una anomalía, sino la norma. La zona de construcción es sísmica. Las evaluaciones oficiales indican que pueden producirse terremotos de hasta 8 grados. Sí, son poco frecuentes. Sí, los ingenieros están incorporando medidas de protección, pero la naturaleza no firma contratos, y las consecuencias pueden ser catastróficas. No solo en Tayikistán se piensa en esto, porque si el agua de un embalse con un volumen de 13 kilómetros cúbicos se sale de control, el impacto no solo afectará al país donde se encuentra la presa, pero incluso sin un escenario de destrucción, los vecinos tienen muchas preguntas sobre el proyecto. La presa de Rogun atraviesa el río Bash. Más abajo el Bash se une al Pang, y más adelante el río fluye con el Amu Darya, una arteria hídrica de la que depende demasiado Asia Central como para considerarla un río cualquiera. Aquí el agua es un recurso estratégico y político, y cualquier intervención en la cuenca alta tiene automáticamente repercusiones mucho más allá de las fronteras de Tayikistán. El embalse proyectado de Rogun está diseñado para un volumen colosal. Mientras se llena el depósito, parte del caudal se retiene en la parte superior. Las estimaciones de los expertos apuntan a una reducción del caudal del Amu Darya de entre 0,8 y 1,2 kilómetros cúbicos al año durante el periodo de llenado. Sobre el papel, estas cifras parecen moderadas, pero para los países situados río abajo, significan pérdidas muy reales. En Uzbekistán, el Amu Darya es ante todo la agricultura. Alrededor del 90% de todo el agua que se consume en el país se destina al riego. Los principales cultivos son el algodón y los cereales, y estos sectores emplean hasta el 40% de la población. Cualquier reducción del caudal aquí deja rápidamente de ser un problema hidrológico y se convierte en un problema socioeconómico. En Turkmenistán, la dependencia es aún mayor. El Amu Darya alimenta el canal de Karakum, un río artificial de más de 1.300 kilómetros de longitud por el que circulan cada año entre 12 y 13 kilómetros cúbicos de agua. Gracias a ello se riegan alrededor de 1 millón de hectáreas en las zonas desérticas. La disminución del caudal pone inmediatamente bajo presión al sistema. O bien se reducen las superficies o bien aumenta la carga sobre la distribución, donde la reserva de resistencia ya es limitada. Formalmente existe una solución. Se propone un llenado lento de embalse durante 10 a 15 años, con descargas obligatorias en verano para las necesidades de riego aguas abajo. Pero surge una pregunta clave: ¿quién lo controlará? No existe un marco jurídico internacional, no existe un mecanismo de control estricto.
Como resultado, Uzbekistán y Turkmenistán se ven obligados a confiar en las garantías de Tayikistán, sin disponer de instrumentos de verificación. En 2025, tras las quejas, el Banco Mundial supervisó el proyecto y llegó a la conclusión esperada. El riesgo para los países aguas abajo es real, pero no se llevó a cabo una investigación completa. La razón es formal y fría. Solo se examinan las quejas de los ciudadanos del país que recibe la financiación, es decir, de Tayikistán. El resultado es una situación en la que varios estados se ven en apuros por culpa de una gran obra. No está claro cómo resolver este problema, pero la historia conoce casos en los que una presa en un país se ha convertido en una catástrofe para otro. Conflictos por el agua. La presa Atatürk, en Turquía, se encuentra desde 1990 en el río Éufrates y se ha convertido desde hace tiempo en una de las obras hidráulicas más emblemáticas de la región. La magnitud de la construcción se percibe de inmediato al ver las cifras. La altura de la presa es de unos 184 metros y su longitud supera los 1800 metros. Detrás del cuerpo del terraplén se esconde un embalse con un volumen aproximado de 48.700 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad comparable al caudal anual del Éufrates. La central hidroeléctrica tiene una potencia instalada de 2.400 megavatios y es capaz de generar hasta 8.900 gigavatios-hora de electricidad al año. Estas cifras han convertido a Atatürk en una de las centrales clave del sistema energético turco, especialmente importante para las provincias del sudeste. Al mismo tiempo, la presa se convirtió en una fuente de agua para el riego de la zona de Harran, donde se riegan cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas, y en un instrumento de regulación de las crecidas. Sin embargo, la importancia de la presa va mucho más allá de la infraestructura interna. El Éufrates nace en un territorio turco, donde se forma alrededor del 90% de su caudal total. Tras salir del país, el río atraviesa Siria, donde sigue siendo la principal fuente de agua para el riego, el consumo y la energía, y luego llega a Irak, donde la agricultura y los ecosistemas de las regiones meridionales dependen de él. La aparición de la presa Atatürk significó que Turquía obtuvo la posibilidad de controlar el régimen del río ya en su cabecera. Este factor se hizo especialmente evidente a principios de 1990, cuando comenzó el llenado del embalse. En enero y febrero, Turquía bloqueó prácticamente el caudal del Éufrates durante aproximadamente un mes, acumulando agua detrás de la presa. Formalmente, el proceso fue acompañado de una notificación a Siria e Irak, y antes de comenzar el llenado incluso se aumentaron los descargos para crear reservas de agua río abajo. Sin embargo, el hecho mismo de la drástica reducción del caudal provocó una reacción tensa. Según las estimaciones de analistas y centros de investigación, tras la puesta en funcionamiento de la presa de Atatürk y otras instalaciones hidráulicas turcas, el caudal medio del Éufrates se redujo aproximadamente en un tercio. La dinámica estacional también ha cambiado. Las crecidas primaverales son ahora más controlables y el caudal estival es más escaso. Para los países situados río abajo, esto ha supuesto un aumento de la vulnerabilidad a las sequías y a la escasez de agua, precisamente en los meses más críticos. Antes de la construcción a gran escala de presas en Turquía, Siria e Irak recibían conjuntamente más de 31.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Tras la ejecución de los proyectos de Turquía, el caudal real se redujo a unos 15.000 millones de metros cúbicos, y en algunos periodos descendió aún más. La reducción del caudal de agua provocó el encenegramiento de los brazos y afluentes del Éufrates, la disminución de los recursos pesqueros y la degradación de los ecosistemas ribereños. Los agricultores recurrieron cada vez más a las fuentes subterráneas y perforaron pozos profundos para compensar la escasez de agua superficial. Sin embargo, las fuentes subterráneas se agotaban más rápido de lo que podían reponerse, y muchos pozos se volvieron inservibles con el tiempo. Para los países situados río abajo, esto ya era una catástrofe, pero Turquía seguía necesitando energía e irrigación. En 2020 comenzó a funcionar la presa de Ilisu, en el río Tigris, que también fluye desde Turquía hacia Siria e Irak. Como resultado, los especialistas iraquíes registraron en 2018, durante el llenado del embalse, una reducción del caudal del río de casi la mitad. En resumen, en esta región, las disputas por el agua son desde hace tiempo la norma. Se producen literalmente de forma constante, mientras que los países situados río abajo denuncian los problemas y Turquía afirma que todo va bien. Pero también hay buenas noticias. Los países han comenzado a mantener conversaciones más constructivas entre ellos. Por ejemplo, en noviembre de 2025, Turquía e Irak firmaron un acuerdo integral de cooperación en materia de gestión de los recursos hídricos. Se considera el primer acuerdo de este tipo en la historia de las relaciones entre ambos países. Y lo que es importante, ya se ha registrado un aumento del flujo de agua de Turquía a Irak. Es decir, el problema del agua se está resolviendo, pero a veces no hay salida. El sudeste asiático al borde de la catástrofe.
El Mekong es el río más famoso e importante del sudeste asiático. Recorre unos 4.350 kilómetros desde las alturas del Tíbet hasta el mar de China meridional. Para el sudeste asiático, el Mekong es un mecanismo de trabajo. Riega los campos de arroz, alimenta a los pescadores, mantiene los ecosistemas y marca el ritmo de regiones enteras. Durante años el río siguió un horario estricto. En la temporada de lluvias, el nivel subía entre 6 y 7 metros. El agua se extendía por las llanuras aluviales, fertilizaba los suelos y provocaba la migración de los peces. En los meses secos, el Mekong retrocedía, pero no desaparecía, manteniendo un caudal constante. Pero entonces, China, situada río arriba, comenzó una expansión activa. La cuenca alta del Mekong, donde se conoce como Lancang, se ha convertido en las últimas 2 décadas en una zona de alta densidad de ingeniería. China ha construido allí entre 11 y 12 grandes presas, convirtiendo parte del río en uno de los tramos fluviales más regulados del mundo. Para los países situados más abajo, esto supone un problema real. Si es necesario, el nivel del agua puede variar entre 1 y 2 metros en cuestión de días. Basta con abrir o cerrar las compuertas. En cuanto a los problemas permanentes, las presas están alterando considerablemente la hidrología del Mekong. En consecuencia, todos los países que dependen del río han sentido de una forma u otra la influencia de China. En Camboya, las capturas de pescado en algunas provincias se han reducido entre un 30% y un 40% en comparación con los niveles históricos. Para las comunidades locales, esto supone la pérdida de su principal fuente de ingresos y proteínas. El país también cuenta con el lago Tonle Sap, que es probablemente el ejemplo más claro de los problemas del Mekong. El lago es el corazón acuático de Camboya y, sin exagerar, uno de los ecosistemas de agua dulce más generosos del planeta. En años normales, el lago vive a su propio ritmo, que durante mucho tiempo pareció casi perfecto. A su alrededor aparecían bosques y praderas inundables, temporales pero vitales. Es aquí donde los peces se alimentan, desovan y ganan peso, formando la mayor pesquería de agua dulce de la región. Para millones de habitantes, el lago se convierte en estos meses en una fuente de alimento, ingresos y estabilidad básica. Pero con la llegada de las presas, todo cambió. El periodo de crecida se acortó entre 26 y 40 días, y con ello se redujo también la zona inundada, aproximadamente en un 20%. El agua se retira más rápidamente de los brazos del lago, los bosques inundados no tienen tiempo de recuperarse y la base alimenticia de los peces se reduce. Las capturas disminuyen, los ecosistemas pierden estabilidad, y para más de 1 millón de personas que viven alrededor del lago, esto supone una amenaza directa para la seguridad alimentaria y el modo de vida habitual. En Vietnam, la disminución del flujo de agua dulce ha aumentado la presión del mar. El agua salada penetra cada vez más en los canales y los campos. El rendimiento del arroz ha caído entre un 20% y un 25%, y en la estación seca de 2024 el nivel del agua en algunos canales descendió hasta 0,8 a 1 metro, un nivel crítico para el riego. En Laos y Tailandia, el río se ha vuelto impredecible. En algunos periodos, el nivel del agua sube bruscamente entre 1 y 2 metros, arrasando los cultivos, dañando los sistemas de riego e interrumpiendo la navegación fluvial. Al mismo tiempo, la reducción de las crecidas priva al suelo de los nutrientes que antes llegaban con las inundaciones. Para los agricultores, esto significa costos adicionales y menores cosechas de arroz y hortalizas, incluso en años sin sequías extremas. Existen intentos de poner orden, pero funcionan con limitaciones. La Comisión del Río Mekong, que agrupa a Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, se encarga de coordinar el uso de agua, supervisar el caudal y prevenir las sequías y las inundaciones. La comisión recopila datos, desarrolla una red de estaciones de observación, mejora las previsiones y realiza un seguimiento de los cambios ecológicos. Sin embargo, hay un gran problema. El papel de China en la comisión es muy peculiar. La participación del país se limita al formato de socio para el diálogo. Los datos se transmiten de forma irregular, no hay obligaciones de coordinación de descargas y no se garantizan los caudales mínimos aguas abajo. Paralelamente, Pekín promueve su propio formato de cooperación, que formalmente tiene como objetivo la colaboración, pero en la práctica se centra en la infraestructura y la influencia política. No se prevén mecanismos estrictos de distribución del agua, y el control real del caudal sigue en manos de China. En resumen, la situación del Mekong es muy triste. Existe una comisión, pero no resuelve los problemas y los países situados río abajo siguen sufriendo las consecuencias de las presas situadas río arriba. Las soluciones parecen evidentes, pero es seguro que no se aplicarán en un futuro próximo. Y lo más importante es no llegar a un punto de no retorno, como ocurrió con uno de los ríos más importantes para Estados Unidos y México. Sin salida. Norteamérica, suroeste.
El río Colorado es, sin duda, la vía fluvial más importante de esta región. Nace en lo alto de las montañas rocosas de Colorado, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. A continuación, su curso se dirige hacia el suroeste y se extiende a lo largo de casi 2.330 kilómetros. Durante este trayecto, el río atraviesa varios estados de Estados Unidos, y solo al final llega al norte de México, donde se encuentra el delta del río, el lugar donde desemboca en la bahía de California o el mar de Cortés. En otro tiempo fue un embalse ramificado. Los álamos y las sauces se alzaban a lo largo de los canales, los pantanos respiraban con las crecidas estacionales y el río llegaba libremente hasta el mar. Hoy en día el mapa del río se ha reducido. Los canales se han interrumpido, los bosques han desaparecido y su lugar lo han ocupado especies invasoras agresivas que no necesitan un río vivo. En la zona de la desembocadura el agua casi no llega al mar. En los años normales, el Colorado simplemente termina a pocos kilómetros de la costa. Hay cauce, pero no hay agua. Esto lo cambia todo. El movimiento de las aguas subterráneas, la estructura de los suelos, su composición química, la salinidad de los charcos y suelos restantes ha aumentado tanto que las plantas habituales del delta ya no soportan estas condiciones. En 1922, los 7 estados de la cuenca del Colorado llegaron a un acuerdo sobre el agua y lo plasmaron por escrito. El Colorado River Compact fue el primer acuerdo interestatal que dividió el caudal del río en 2 partes iguales. A la cuenca superior, Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming, se le asignaron 9,25 kilómetros cúbicos al año. La misma cantidad se asignó a la cuenca inferior, Arizona, California y Nevada. En 1944 se añadió a este esquema un tratado internacional con México, por el que se le asignaban 1,85 kilómetros cúbicos al año. En total, se obtuvieron unos 20,35 kilómetros cúbicos al año, cifra que sigue siendo la base de todo el sistema. Los cálculos se hicieron basándose en datos de principios del siglo XX, uno de los periodos más húmedos desde que se tienen registros. Se consideró que el río era más generoso de lo que realmente es. Hoy en día, el caudal medio anual del Colorado se mantiene más a menudo entre 14,8 y 17,2 kilómetros cúbicos. Es decir, hay menos agua de la que se establecen los tratados, y esta diferencia no desaparece, sino que simplemente se acumula. Actualmente se extrae agua del Colorado a escala industrial. Esta agua abastece las necesidades domésticas y de consumo de casi 40 millones de personas en Estados Unidos y México, pero la mayor parte no se destina a las ciudades. Entre el 50% y el 70% del volumen total se destina al riego de tierras agrícolas, mientras que solo entre el 18% y el 20% se destina a las necesidades urbanas y domésticas. Una parte significativa de esta agua agrícola se destina a cultivos que requieren mucha agua y a la alimentación del ganado. Los campos y las granjas siguen siendo los principales consumidores del río. Y todo esto, evidentemente, no contribuye a que el agua llegue al delta del Colorado, prácticamente muerto. Sin embargo, México y Estados Unidos siguen intentando remediar la situación. En los últimos años, los países han comenzado a devolver con cautela el agua a las zonas bajas del Colorado, no de forma constante, sino dosificada, a través de acuerdos. En el marco de los acuerdos MINU 319 y MINU 323, se liberan volúmenes adicionales, los llamados caudales impulsivos, en el cauce. Estos flujos recorren tramos que llevan mucho tiempo secos, volviendo a conectar el cauce roto con las llanuras aluviales. Durante estos descargos, el agua inundó alrededor de 931 hectáreas de tierras aluviales, creando una oportunidad única, pero importante, para el retorno de la vegetación y los animales. Paralelamente, se llevan a cabo proyectos más lentos y silenciosos. En el programa Raise the River, las organizaciones ecologistas, junto con los gobiernos de ambos países, compran los derechos sobre el agua y la dirigen no hacia los canales y las bombas, sino de vuelta al delta, para humedecer los suelos y reducir su salinidad. En estas zonas se han plantado cientos de miles de árboles, principalmente álamos y sauces, y se han creado lugares de anidación para las aves migratorias. Una dirección separada es la infraestructura. Las plantas de tratamiento modernizadas devuelven a la delta alrededor de 13,5 millones de metros cúbicos de agua dulce tratada al año. Todas estas medidas se sostienen con fondos especiales de restauración que financian los vertidos ecológicos y apoyan a la delta en su larga y lenta labor de conservación. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, las previsiones son desalentadoras. Los expertos dicen que el delta estaba muriendo y sigue muriendo. Toda el agua destinada al delta es una mísera gota de lo que había antes de la explotación humana. Y lo más triste es que casi no se ve luz al final del túnel. La población sigue creciendo, los campos son cada vez más numerosos. Quizás aún no se haya superado el punto de no retorno, pero si todo sigue como hasta ahora, tarde o temprano sucederá.